El ministro Óscar Puente ha estallado con dureza contra Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Esto fue en el Comité Federal del Partido Socialista, donde saltaron chispas tras una intervención de Emiliano García Paje muy duro contra el presidente del gobierno, de su propio partido, y Óscar Puente contestó. Los audios de aquel momento se han filtrado a pesar de que era una reunión privada y vamos a escucharlos en el capítulo de hoy. Por cierto, la nueva flamante portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, que tampoco es el lápiz más afilado del estuche, el Partido Popular de este nuevo estuche que se ha construido Alberto Núñez Feijóo después de su último congreso, acaba de declarar que no descarta, insisto, no descarta que Abascal acabe siendo vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo. De verdad, no pueden ser más torpes, volviendo a cometer el mismo error que les llevó a no conseguir gobernar en el año 2023. Ya están diciendo abiertamente que abrazarán encantados de la vida a Abascal. Que por cierto, ¿qué acaba de decir Abascal y los suyos? Bueno, pues Vox acaba de proponer como propuesta estrella que van a expulsar a 8 millones de inmigrantes, y no solamente a ellos, sino también a sus hijos, porque dicen que atentan contra la nación española y nuestra identidad. Pueden ser más miserables y pueden estar más locos, pero es que no es simplemente una cuestión de locura, es exactamente lo que está haciendo ahora Donald Trump en los Estados Unidos. Y hablando de Donald Trump, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, el diablo los cría y ellos se juntan, porque resulta que Netanyahu, el presidente, primer ministro de Israel, acaba de proponer a Donald Trump como Nobel de la Paz. Esto es, amigos y amigas, el mayor disparate que uno se podía echar en cara. Netanyahu, el de la Franja de Gaza, el de los bombardeos contra población civil, el de cortarles el agua y el alimento, proponiendo a el señor Trump, el de los bombardeos contra Irán, el de las deportaciones de familias enteras y niños fuera de los Estados Unidos. En fin, amigos y amigas, bienvenidos al delirio de hoy, martes 8 de julio, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Sabemos perfectamente que Emiliano García Paje no es precisamente el primer fan del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. De hecho, no ha sido la primera crítica que le hemos escuchado. De hecho, la novedad va a ser que esta crítica que vais a escuchar a continuación es una crítica que se establece en privado. Porque todas las demás críticas se hacían de manera bastante habitual en medios, solía ser de tendencia más conservadora, en la que invitaban a Paje como una especie de socialista bueno. De esos que le gustan a Felipe González. No, vamos a traer a Paje porque es un tipo que insulta a Pedro Sánchez, que le critica, que va contra él, y entonces así, pues de alguna manera decimos, ¿veis? Si es que sí que hay un PSOE bueno, un PSOE con el que merecería la pena pactar. No como los demás que son socialcomunistas. Hombre, no me extraña. O sea, solamente te parece PSOE bueno aquel que critica al presidente del gobierno hoy en día, por supuesto. Y los momentos en los que de vez en cuando y fugazmente le ha apoyado, entonces dice, no, pero es un hipócrita, bla, bla, bla. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dijo Paje, que definió este momento dentro del Partido Socialista como el momento más grave de este partido, y la respuesta del ministro Óscar Puente, que se quedó a gusto, la verdad. Mucha atención. Audio filtrado, vais a escuchar que se oye un poco mal porque es una grabación de un móvil que estaba por ahí. En un momento que juzgo el más crítico desde el punto de vista orgánico, querido presidente. Uno más, y aquí he vivido muchos. Y he ido a las elecciones en tiempos muy duros, desde los años 90. Lo hacemos en un momento, para mí, llevo muchos años en el PSOE, muchos años, toda mi vida. Han grabado todo, se han llevado los mensajes que contigo tienen que hay que tener también narices con el presidente del gobierno. Ministros, han pactado con el diablo y se pasan un día así y otro también amenazándonos de lo mucho todavía que se va a saber. Permitidme que yo no me vaya de este comité pensando que ya se ha acabado el problema, porque no es así desde mi punto de vista, aunque os juro por mis hijos, es lo más sagrado que me encantaría. Dices que este es el momento... Bueno, ahí una parte de la intervención de García Paje dijo muchas más cosas. Dijo que las medidas que se habían tomado eran insuficientes, que tenían que dimitir, convocar elecciones. Bueno, se lo dijo claramente a Pedro Sánchez. Que uno podría pensar, bueno, tal vez es una intervención sincera de un
presidente del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, pues preocupado con lo que está ocurriendo, con la deriva del partido, con la situación actual. Bueno, sí, pero esto si fuese algo diferente a lo que hemos escuchado en otras ocasiones, en los que Page ha cargado siempre con dureza contra el presidente del gobierno y ahora casualmente le ha salido este asunto de la corrupción de Ábalos, Koldo y Cerdán y ha entroncado perfectamente con lo que él ya venía diciendo, que este gobierno está agotado, que habría que ir a elecciones, es decir, un discurso parecido al de Felipe González. Bueno, pues aquí le responde Óscar Puente. Dices que este es el momento de mayor gravedad desde que formas parte de este partido. Yo formo parte de este partido desde hace 36 años, cumpliré 57 este año, llevo desde los 20, la cuenta es fácil. Yo he visto a un director general de la Guardia Civil huir a Laos siendo militar venezolano. Y he visto a un ministro ingresó no en prisión preventiva, sino después de una sentencia firme, condenado por secuestro y malversación. Un ministro de Felipe González, obviamente. Acordaos de los GAL. Nunca en la historia de este partido nada más grave que eso. Por eso me ofende profundamente que digas que este es el momento más grave de la historia de este partido. Para que veáis, a Óscar Puente le aplauden, al otro ya no tanto. Hay más, todavía. Puente le sigue diciendo a Page que no le ve precisamente sufrir con este asunto. Se lo está pasando bastante bien. Hemos puesto a todo el sistema judicial, ya sé, como sabemos todos de lo que va la pata, ¿eh? Ni a todos los fiscales, ni a todos los jueces, ni a todos los policías, no creo sinceramente que la estrategia de haber demonizado lo que además como gobierno hay que proteger y gestionar y decidir, y si hay algo que no funcione cambiar, no comparto que eso se caiga de la noche a la mañana, porque realmente un informe con audios nos pone ante la realidad de que esto es enormemente grave. Hoy dices, con mucho penar, digo estas cosas con penar, con pesar, y no puedo sufrir. Cuando vas al debate, cuando vas a la razón, cuando vas a la COPE, te veo en tu salsa, te veo disfrutando, no te veo sufrir. ¿Sabes algo que no sepamos de los demás? Porque si lo sabes, conviene que lo digas, cuanto antes, por lealtad con la organización y por lealtad con quienes formamos parte de ella. Bueno, le decía, cuando estás en la COPE o en el debate o en la razón te veo disfrutar, no te veo penar. Bueno, y es verdad, porque entronca a la perfección, como os decía, con lo que lleva diciendo ya durante los últimos tiempos. Con las críticas que lleva estableciendo contra el presidente del gobierno, no por corrupción, sino por pactos con Esquerra, con Bildu, con Podemos, lo de la amnistía, ha sido uno de los que más se ha opuesto a la amnistía, etcétera, etcétera. Como a Felipe González no le habría importado del todo que se perdiesen las elecciones en el 2023, pero sin embargo ahora pues ha llegado a este momento en el que entronca a la perfección la crítica a la corrupción con lo que él pretende, que es la caída de Pedro Sánchez como secretario general. Las cosas siempre son bastante más ambiguas y complicadas de lo que parecen en primera instancia. Esto no es solamente un presidente preocupado, es una lucha interna del poder dentro del Partido Socialista. Bueno, de hecho, atención, en este momento termina el discurso en el Comité Federal del pasado sábado, esto sí que fue en público. Pedro Sánchez. Gracias. Se levantan todos y aquí tenemos a Page, que es el único que se queda sentado y no se levanta a aplaudir. Bueno, en fin, es algo un tanto anecdótico, pero sí que es relevante. Y aquí la respuesta de Page a Óscar Puente después del Comité Federal. No hay en privado, sino en público y delante de los medios. Simplemente es que yo no concibo que la izquierda pueda defender organizaciones que sean fotocopia de sus líderes, y no defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Óscar Puente. Bueno, porque Óscar Puente en un momento, hace unos meses, dijo, no, Pedro Sánchez es el puto amo. Pues ahora utiliza eso para meterle una puya de vuelta porque está escocido por lo que le dijo en el Comité Federal. Y yo desde luego no tengo puto amo. Y sin embargo yo creo que no tengo puto amo. Atento a lo que están diciendo, los mensajes que tienen y las grabaciones que han hecho precisamente los chorizos, ¿no? Creo que sería más razonable. Y lo que más me preocupa de fondo es que tienen algunos tanto interés en demostrar fuerza, que probablemente porque el ambiente invita a lo contrario, tanto interés en demostrar fuerza que no están dándose cuenta de que consiguen lo contrario. Porque lo que están transmitiendo es la sensación de que a poco que una sola piedra se mueva, se tambalea el edificio. Bueno, está especialmente enfadado el partido con Page también, porque durante los últimos días
ha dicho cosas como que esperaos porque van a salir más cosas, porque tened cuidado que algún ministro ha dejado caer, no acabe en prisión, etcétera, etcétera. Eso, claro, evidentemente, si lo dices desde dentro del partido, pues a sus compañeros les enfada. Es como, si tienes algo de información que quieras compartir, compártelo, pero esto de irte por medios de comunicación como la COPE a decir este tipo de cosas, mientras aquí dices que estoy con gran penar por lo que está ocurriendo, hombre, pues es un tanto incompatible. En fin, Juego de Tronos dentro del Partido Socialista. Volvemos a ver a Pedro Sánchez, iba a decir, cuestionado como fue en el 16 o en el 17, tampoco. Porque el único realmente que está de este modo es Paje. También lo estaba Lambán en su momento, pero Lambán ya se apartó después de perder las elecciones en Aragón. El único que queda ahí dentro es Paje. Pero bueno, con gran dureza y además con gran amplificación por parte de los medios de derechas, que evidentemente es normal. Les interesa tener una voz dentro del Partido Socialista que esté criticando con dureza a Pedro Sánchez. Vamos ahora al Partido Popular. ¿Qué está diciendo la portavoz que os decía al principio? Bueno, pues aquí está Esther Muñoz, la nueva portavoz del Partido Popular. No os voy a recordar sus mejores hits porque la señora parece ser que los va actualizando. No está contenta con haber dicho que Israel es lo mejor y a votarles en Eurovisión simplemente por ser Israel, o decir que desenterrar a la gente que está en las cunetas es mover huesos, sino que la señora quiere pues actualizar, ¿no?, sus hits, y ahora pues ha actualizado con el primer hit que nos lanza como ya portavoz del Partido Popular, y dice que no descarta que Abascal, que el presidente de Vox, sea vicepresidente de Feijóo en un futuro. Dice, vamos a esperar a que haya elecciones y ver los diputados que tenemos. Y esto yo no sé qué es, si es una sensación de impunidad, de que puedes decir lo que te dé la gana y aquí no pase nada, si es una torpeza manifiesta porque están volviendo a tropezar en la misma piedra en la que tropezaron en 2023 y les impidió finalmente gobernar, porque solamente podían pactar con Vox. ¿O qué narices es esto? Pero desde luego sí que es una declaración de intenciones. Feijóo durante este fin de semana, que también fue el Congreso del Partido Popular, donde eligieron con el 99,24% de los votos, cuando solamente había un candidato, por supuesto, y a donde no invitaron, por supuesto, a Pablo Casado tampoco. En ese Congreso, en el que Ayuso llevó fruta y volvió a repetir, me gusta la fruta, no sé qué, en fin, el ridículo Congreso, resulta que dijo, nosotros vamos a gobernar en solitario, si es posible. Y si no, ya veremos. Pero no vamos a poner ningún tipo de cordón sanitario sobre Vox, solamente sobre el Partido Socialista, que no se puede pactar con este PSOE, dijo, y sobre Bildu. Bueno, fantástico. Entonces, a la práctica dijo que quiere gobernar en solitario. Todo el mundo quiere gobernar en solitario, por supuesto. Todos queremos ser ricos, guapos y exitosos sin tener que trabajar, claro que sí, Feijóo. Pero en tu caso, no hay que confundir un deseo con la realidad. Y el deseo está claro, que es gobernar en solitario. La realidad es que no tenéis un resultado para gobernar en solitario, porque no hay mayoría absoluta, pero ni de lejos. Ni en las mejores encuestas, esas que te susurran al oído, Feijóo, vas a ganar, vas a ser el próximo presidente, que son las mismas que te susurraban al oído en 2023, ninguna de ellas dice que te acerques ni siquiera a una mayoría absoluta. Bueno, entonces, apartada ya la cuestión desiderativa del deseo más puro y duro de un tipo mediocre como Feijóo, entonces nos encontramos con la pura realidad de bruces. Y la pura realidad es que para gobernar necesitas apoyos de Vox. Y la pregunta ahí, ¿lo vais a meter a vicepresidente? Bueno, pues Esther Muñoz ahora llega y te desvela que sí, que efectivamente, que no lo descarta, que acabe siendo vicepresidente. Y mientras tanto, las aguas del Partido Popular pues siguen bastante turbulentas, porque ahora el Partido Popular catalán se está revolviendo contra la decisión de Feijóo. Porque de una manera muy consciente, cuando habló de los cordones sanitarios, dijo a Vox no, a Bildu sí y a este PSOE también. Pero ¿quién falta ahí? Falta Puigdemont, ¿no? Falta Junts. Faltan los malvados independentistas que estaban a punto de destruir España. Que estaban al milímetro de acabar con la milenaria nación española. Todo producto de la pérfida y malvadísima ley de amnistía, contra la que sacaron a cientos de miles de personas a la calle. Dijeron que esto era el fin del Estado de Derecho. Bueno, en fin, os voy a contar, ya lo sabéis perfectamente. Bueno, pues sin embargo ahora, cuando se trata de hablar de cordones sanitarios, se le olvida por lo que sea Junts y Puigdemont. ¿Por qué? Porque están allanando, ya lo ha dicho 1000 veces Rufián, ese pacto entre la derecha española y la derecha catalana. Están deseando poder volver a pactar. Y Feijóo ahora se está comiendo sus palabras de prófugo de la justicia, Puigdemont, bla, 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 y resulta que ya no lo menciona. ¿Y eso qué ocasiona? Bueno, pues que en el Partido Popular catalán, que ven como Vox les está comiendo la tostada, pues digan, hombre, ¿cómo vas a hacernos esto? Si nuestro discurso aquí en Cataluña ha sido básicamente decir que Puigdemont era lo peor que le ha pasado a nuestro país y ahora de repente estás normalizando los pactos con él.
Entonces, claro, el PP catalán vuelve a sacar a la luz sus diferencias internas sobre cómo tratar a Puigdemont. Y ahí hay una lucha interna entre el líder del Partido Popular, Alejandro Fernández, en Cataluña, y Alberto Núñez Feijóo, que en algún momento va a estallar y probablemente sea con la cabeza de Alejandro Fernández. En este caso, quien pierde es el líder autonómico, no como con Madrid, que ya saben que si se meten con Madrid, quien pierde no es Ayuso precisamente, es el presidente del Partido Popular Nacional. Pero en este caso, pues bueno, vuelve esa disputa. Y aquí tiene toda la maldita razón el líder del Partido Popular catalán. ¿Cómo puede ser esa incoherencia de estar hablando constantemente de Puigdemont y ahora de repente nos damos la vuelta y le damos la mano haciendo todo lo contrario de lo que dijimos? Pero claro, es que en el Partido Popular eso de hacer todo lo contrario de lo que uno dice es maravilloso. O más bien, decir todo lo contrario de lo que uno hizo. Como hicieron, por ejemplo, Aznar y Rajoy en el Congreso de este fin de semana, donde se atrevieron a dar lecciones de anticorrupción. Que es para, de verdad, ponerte a reír y no parar hasta el martes de la semana que viene. Emilio Delgado, que es diputado de Más Madrid, lo explicaba así en un hilo muy interesante en el que decía: estos días estamos viendo en el Congreso del PP a dirigentes y exdirigentes, ya sabéis quiénes, rodeados de corrupción, que van de campeones contra la corrupción. No es simple caradura, es una estrategia que busca consolidar la impunidad por la vía de los hechos. Vamos primero con lo obvio. 3 de sus ministros, de Aznar, acabaron en prisión, incluido su vicepresidente de gobierno. Ahí está Rato, artífice del milagro económico español. Hasta 9 más estuvieron investigados por sobresueldos o financiación irregular, aunque ninguno ha sufrido condenas ni penas de prisión. Ha tenido 12 de 14 ministros empurados. Durante su mandato, el partido entero fue condenado por corrupción, pero además, se refiere a Rajoy, su último ministro del Interior está siendo juzgado por organizar una policía paralela que, además de fabricar causas falsas contra rivales políticos, trató de destruir pruebas que incriminaban a la cúpula del partido. Hablamos de Ayuso. Vive con un defraudador confeso. Vive en un ático de lujo gracias a un defraudador confeso. Su número 3... su secretario de organización, ahora que está tan de moda hablar de secretarios de organización, con Cerdán y Ábalos, su número 3 está imputada por varios delitos de corrupción. No creéis que ha dimitido, no creáis, por supuesto que ha dimitido. Y su gobierno acumula varios casos investigados por la Fiscalía. Patio Campus, centros de FP... Aquí lo importante es entender que no es que no se den cuenta de la contradicción, sino que apuestan por superarla por la fuerza mediática. El 90% de la agenda mediática obviará o minimizará su apoyo a los corruptos, a Amazon o a la contradicción misma. En la filosofía de Spinoza, la noción de tantos derechos como fuerza significa que el derecho de un individuo o entidad es directamente proporcional a su poder o capacidad para ejercerlo. En otras palabras, el derecho de alguien se extiende hasta donde llega su capacidad de acción. Por tanto, la pregunta es, ¿tiene capacidad para sostener tamaña contradicción? La respuesta es sí. Mientras esta semana se analizará segundo a segundo las declaraciones, reacciones, abogados y curiosidades de los implicados por corrupción en el PSOE, nadie irá a casa del director general de Economía de Ayuso, ni a la de Ayuso, por supuesto, a preguntarle por esto. La Fiscalía investiga una subvención a dedo a una asociación del hermano de un alto cargo de Ayuso. 2 millones de euros, curiosamente, a una asociación de un hermano de un alto cargo de Ayuso. Nadie va a preguntar sobre esto. Y ningún programa dedicará la tarde entera a preguntar por el gobierno de Ayuso mantuvo a 2 altos cargos que tenían una asesoría para que empresas optasen a contratos públicos. No habrá directos desde los centros de FP ni micrófonos que hostiguen a los implicados. La Fiscalía investiga al gobierno de Ayuso por fraccionar más de 3 millones en contratos menores para obras en 8 centros educativos. Se seguirá minimizando que no solo no ha dimitido, sino que la están apoyando y sosteniendo públicamente. Los 4 presuntos delitos de corrupción por los que se investiga a Ana Millán, aupada por Feijóo para el Congreso del PP. Por tanto, todo esto no va ni de lejos de excusar al PSOE, hombre, eso faltaría, claro que no, sino de denunciar una estrategia de derribo en todos los frentes por poderes no elegidos por la gente de un gobierno legítimo. Una estrategia que se combina con la fuerza social, que son desocupas y nazis en las calles, judicial, los peinados y los jueces hurtados de turno, mediática, la práctica totalidad de los medios audiovisuales, etc. Podría extenderse con ejemplos como el de Mazón o episodios de machismo y acoso sexual pasados por alto justificados en altos cargos de la derecha, pero creo que el sentido queda claro, y tan claro. Ante esto hay que salir a la ofensiva, insisto, no en defensa del PSOE, que tiene que responder por lo que tiene dentro, eso faltaría, sino en defensa de la democracia y del derecho del pueblo a tener gobiernos que caminen en la dirección que elijan, sin poderes fácticos que lo censuren.
Termino. El pecado de este gobierno no ha sido la corrupción. Mucho antes ya existía presión para tumbarlo. Ha sido muy tímidamente avanzar en una dirección que no gustaba a los de arriba. Derechos laborales, creación de empleo, reducción de la temporalidad, tímidas medidas contra el lobby inmobiliario, impuestos a la banca. Todas estas cosas no las pueden discutir porque sí han ocurrido y son las cosas que tanto han enfadado a algunos y por eso pedían la caída del gobierno mucho antes de que se supiese nada de Cerdán. Solamente que lo de Cerdán ahora ha encajado perfectamente con lo que quieren. Imaginad si de verdad tuviéramos más margen y se quisiera blindar el derecho a la vivienda, redistribuir la riqueza o meter mano de verdad en la corrupción y las empresas que se benefician de ella. Esto es asumir vivir en una democracia tutelada por poderes no elegidos, sencillamente. Toda la razón del mundo en este hilo que ha escrito aquí Emilio Delgado contra la hipocresía de un partido popular que ahora se autorreivindica como los garantes de la lucha contra la corrupción, viniendo de donde vienen precisamente. Y estábamos hablando ahora de pactar con Vox. ¿Con qué Vox? Bueno, pues con este Vox que acaba de defender en público y abiertamente deportar a 8 millones de inmigrantes y a sus hijos. Dice, será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo. Dice Rocío de Mer, que debe ser de Mer un apellido de Murcia o de Cuenca. Es brutal lo de las deportaciones de esta gente. Lo escribe aquí este usuario de Twitter, Esperanza Falconet, dice: identidad española de Vox, : De Mer, Smith, Herman Terch, Stickman, Ndongo. A ver si el problema no va a ser la identidad, sino los pobres. Bueno, es una mezcla de entre racismo y aporofobia, que esto es el odio al pobre. Porque inmigrantes quieren inmigrantes, no seamos ingenuos. Los de Vox quieren inmigrantes, pero los quieren sin derechos, en la precariedad absoluta y de manera irregular. ¿Para qué? Para poder trabajar en sus campos, para poder cuidar a sus mayores, para poder estar siendo explotados, sobre todo sin que se puedan quejar. Porque en el momento en el que tú tienes ciudadanía, adquieres derechos. Y si tú tienes derechos y te está explotando el patrón de turno en un campo, haciéndote recoger 15 horas seguidas fresas, tú puedes ir y poner una denuncia. Y a ese tipo se le puede caer el pelo. Ojo, como tú seas un ilegal, una persona irregular, que está ahí, precaria, que no sabes qué va a ser de ti, que te están amenazando. Como digas algo, llamo a inmigración y te echan en un momento. Como digas algo, te voy a echar a ti, a tus hijos y os vais a quedar sin comer y vais de vuelta a donde habéis venido. Pues entonces eres una persona vulnerable que va a hacer lo que quiere el patrón en ese momento. Eso es lo que quiere Vox. Quiere inmigrantes, claro, porque son los que trabajan en trabajos muy duros que hay españoles, muchos españoles que no hacen. Pero, sin embargo, los quiere completamente amordazados para que no puedan reivindicar ni medio derecho. Ese es el drama. Bueno, atención a esta, a Rocío de Mer, que os decía, apellido español como el que más, diciendo que van a expulsar a millones de migrantes. Lo que nosotros denunciamos desde el principio es que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos 1 o 2%, hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora, alentados por el bipartidismo. Ya desde los años 90 se han abierto nuestras fronteras. Por lo tanto, si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación. Porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación. Es decir, que a quienes nacen en España, solamente porque sus padres son de fuera, son migrantes, directamente también los incluye en los malvados inmigrantes que hay que expulsar porque van en contra de nuestra identidad. Vamos a ver, Rocío. Un chaval de barrio que ha nacido y sus padres son migrantes, que vengan de Ecuador, que vengan de Colombia, que vengan de Senegal o que vengan de China, son más españoles que tú, porque, para empezar, seguramente trabajan más que tú, porque tú eres, siempre están criticando, ¿no?, los inmigrantes que chupan del bote y se llevan las subvenciones. No, quien se lleva las subvenciones sois vosotros. Sois vosotros, que cobráis sobresueldos de Vox, que vienen de dinero público, que tenéis una fundación llamada Disenso a la que habéis desviado 10 millones de euros públicos. Quien creáis subvenciones sois vosotros, o vuestro presidente Santiago Abascal, que lleva desde hace 20 años, desde que yo iba a gatas por el suelo, cobrando de lo público. Y esos chavales que han nacido de segunda generación son más españoles de lo que llegaréis a ser vosotros en vuestra vida. Pero, sin embargo, van a por ellos también. Es que es absolutamente alucinante. 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y, por lo tanto, pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres. Pues lo que estamos viendo son las... Es tremendo que diga que gente nacida aquí no se puede adaptar a nuestros usos y costumbres. O sea, gente nacida afuera que no se adapte. Eso para empezar. Es una chorrada espectacular. Más que nos lo digan nosotros, que somos un país de inmigrantes, de gente que se ha ido fuera a trabajar.
Pero es que además que se lo diga a gente que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, que ha ido al colegio aquí. Dígalo a un chaval que lleva aquí toda la maldita vida, que es que no está adaptado a nuestros usos y costumbres. Hay que ser sinvergüenza y hay que haber salido poco de casa. Consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma, y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios. Es que hay que ser sinvergüenza. Dice que hay millones de personas que protagonizan escenas de inseguridad. Es que es de ser una sinvergüenza. 8 millones de personas protagonizan momentos de inseguridad. Hombre, pues viviríamos en Gotham City. Viviríamos en Ciudad sin ley. Pero ¿de qué habla esta señora? 8 millones de potenciales criminales, ¿no? Es por el simple hecho de ser inmigrantes o hijos de inmigrantes nacidos en España. Hay más delincuentes en 2 metros cuadrados de la sede de Vox que en 8 millones de migrantes, seguramente. Pero ¿qué pasa? Que después cogen pues a los migrantes que la lían en determinados momentos, que además la lían pues no por inmigrante. O sea, ser inmigrante o ser de fuera no te hace liarla más. Lo que te hace liarla más en muchos casos son situaciones de pobreza, de estar en los márgenes, de estar en la mierda, o de no tener una familia o un trabajo, lo que sea. Y resulta que, evidentemente, igual que los españoles cuando salíamos fuera a trabajar, entre la gente pobre pues hay muchos más líos. Claro que sí. Lo que pasa es que los cogen y dicen, mira, esta gente se comporta mal, y señala a unos cuantos, que serán, pues yo qué sé, unos magrebíes o unos Latin Kings que no sé qué, que no sé cuántos, y dice, pues todos los migrantes son como estos. Entonces ya te activan esa duda de, estoy viendo un migrante, ¿no será también un potencial delincuente? Juegan a eso, es lo mismo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Pues no hay nada más miserable, sobre todo porque intenta echar la culpa de los problemas actuales de los españoles a los inmigrantes, que esto es intentar enfrentar al pobre español con el pobre inmigrante. ¿Para qué? Para que nunca mires hacia arriba y digas, ostras, pues igual quien es el culpable de todo esto que está ocurriendo no es el pobre inmigrante que viene aquí a intentar salvar su vida o a tener una vida mejor, como hicimos nosotros en otras épocas. Bueno, muchos españoles lo hacen todavía porque aquí no tienen un trabajo decente. No. El problema es de estos que vienen. Pero no mires nunca hacia arriba. Es la excusa básica e histórica, además, del fascismo para no abordar los problemas reales de la ciudadanía. Lo jodido es que esté volviendo a calar y que el Partido Popular esté dispuesto a poner a esta gente al frente de responsabilidades de gobierno. Y hablando de este tipo de gentuza, vamos con la clave internacional porque tiene tela también. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Netanyahu anuncia durante una visita a la Casa Blanca su nominación de Trump para el Nobel de la Paz. ¿Habéis oído bien? Yo he tenido que despejarme un par de veces cuando me desperté esta mañana y leí esta noticia, pero Netanyahu acaba de proponer a Donald Trump como Nobel de la Paz. Esto es como si Hitler propusiese a Mussolini como Nobel de la Paz. Es que puede ser más delirante este asunto. Bueno, pues sí puede ser porque hay vídeo, amigos y amigas, del momento. Mucha atención. Quiero expresar el aprecio y la admiración no solamente de todos los israelíes, sino también del pueblo judío, como si este tipo pudiese hablar en nombre del pueblo judío, o de un pueblo que sufrió el Holocausto y que ahora Israel está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, contra la población civil palestina. ¿Que pueda hablar este en nombre judío? No puede hablar en nombre del pueblo judío. De todo el mundo por su liderazgo del mundo libre, su liderazgo de una causa justa y la búsqueda de la paz y la seguridad que usted lidera en muchos países, pero ahora especialmente en Oriente Medio, por atacar a Irán. O sea, un gran Nobel de la Paz. El presidente cuenta con un equipo extraordinario. Creo que nuestros equipos juntos forman una combinación extraordinaria para afrontar objetivos y aprovechar oportunidades, pero el presidente ya ha materializado grandes oportunidades. Forjó los acuerdos de Abraham, está forjando la paz en este momento en un país y en otra región tras otra. Recordemos un tipo, Donald Trump, que literalmente ha dicho que quiere invadir Groenlandia, quedarse con Panamá
y que Canadá pase a ser el estado número 51, que ha dicho que utilizará el ejército si es necesario. Este tipo están proponiéndole como Nobel de la Paz. Por lo tanto, quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al comité del Premio Nobel. En ella lo nomino al Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y debería recibirlo. Le dice, muchas gracias, no lo sabía. Wow. Thank you very much. Viniendo de ti en particular, esto es muy significativo. Es que precisamente, viniendo de ti en particular, un tipo que está bombardeando a población civil, un tipo que le corta el agua a niños, que bombardea hospitales, campos de malditos refugiados, está bombardeando, que ha acabado con la vida de más de 60.000 personas, según los cálculos más bajos, que acaba de proponer algo de estas características. Israel planea concentrar 600.000 palestinos en una ciudad humanitaria levantada sobre las ruinas de Rafah, que hoy en día le llaman ciudad humanitaria, pero el siglo pasado se le llamaba campo de concentración. Una ciudad humanitaria, es decir, destruyo tu ciudad, la bombardeo hasta los cimientos, cuando solamente queda cenizas, digo que voy a construir una ciudad humanitaria levantada sobre esas cenizas. Es decir, un campo de refugiados. No, un campo de concentración para aislar ahí a todos los palestinos cuyas casas has reventado. Y después de haber asesinado a niños, a inocentes, a civiles, por decenas de miles, haber bombardeado escuelas, hasta iglesias, hospitales, campos de refugiados, dice Donald Trump, bueno, esto es muy significativo que venga de tu parte. Muchas gracias, Bibi. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Lo que está haciendo es apoyarte a ti en tu proceso de limpieza étnica que estás haciendo en Palestina. Es que es vomitivo a unos niveles de verdad que soy incapaz ni siquiera de expresar de viva voz. Mientras tanto, en Estados Unidos, ¿qué más está ocurriendo? Bueno, pues atención con esto. El gobierno de Trump, este potencial nominado a Nobel de la Paz, es que vivimos en un mundo loco en el que Donald Trump puede ser nominado al Nobel de la Paz por Netanyahu precisamente, cierra oficialmente su gobierno el caso de Jeffrey Epstein y no tiene planes de publicar ningún documento adicional. Acordaos que durante la campaña de las elecciones estadounidenses, Donald Trump iba diciendo que mucho cuidadito con los demócratas porque iba a publicar la lista de Jeffrey Epstein donde se iba a ver como todos los izquierdistas estaban en esa lista y hacían cosas reprobables con menores de edad. Sin embargo, ahora resulta que llega al poder y dice que no va a publicarlo. Bueno, pues mucha atención a lo que ha conquistado Elon Musk, ahora archienemigo de Donald Trump, hasta hace 2 días su mejor amigo, a un tuit de hace unos meses donde decía, Trump dice que si es elegido, él sacará los archivos de Epstein. Las élites demócratas están temblando y dice Elon Musk que en cualquier momento lo va a sacar, porque además Elon Musk dijo que Donald Trump aparecía en los archivos de Epstein y ahí si unimos líneas, hombre, pues se entiende bastante bien por qué no quiere sacarlo, porque él mismo es posiblemente alguien que esté en esos mismos archivos que tan perjudiciales iban a ser porque básicamente te relacionaban con un tipo, pues bueno, que no puedo decirlo aquí porque me censuran el vídeo, pero que hizo cosas que no se deben hacer. Cosas miserables con menores de edad. En fin. Amigos y amigas, vamos ahora con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro viaje un 8 de julio de 1776 en Filadelfia, cuando por primera vez en la historia se leyó públicamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En el patio de Independence Hall, ante una multitud expectante, el coronel John Nixon dio lectura a uno de los documentos más influyentes de la historia moderna. Las palabras «sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables», resonaron por primera vez en el aire de una nación que empezaba a nacer. Este momento representa un hito fundamental en la evolución del pensamiento político progresista, aunque parezca ahora todo lo contrario viendo lo que se ha convertido Estados Unidos. La Declaración de Independencia estableció principios revolucionarios en su época que desafiaban el orden monárquico imperante en aquel momento en Europa. La idea de que los gobiernos derivan de su poder del consentimiento de los gobernados y que los pueblos tienen derecho a alterar gobiernos que no garanticen sus derechos sembró las semillas de futuras revoluciones democráticas por todo el mundo.
Sin embargo, debemos abordar las profundas contradicciones de este documento fundacional, porque mientras proclamaba que todos los hombres son creados iguales, esta igualdad, por supuesto, excluía sistemáticamente a las mujeres, a los pueblos originarios de América y, de manera particularmente cruel, a los africanos esclavizados en aquel país en ese momento. El propio Jefferson, autor de estas palabras libertarias, poseía más de 600 esclavos a lo largo de toda su vida. Esta contradicción no era accidental, sino estructural. La economía que sustentaba la nueva república dependía del trabajo esclavizado. Un dato menos conocido es que en el borrador original de Jefferson se incluía una condena explícita a la esclavitud, culpando al rey Jorge III de perpetuar este comercio. Sin embargo, las presiones de los estados esclavistas del sur obligaron a eliminar este pasaje, evidenciando desde el nacimiento mismo de la nación las tensiones que acabarían desembocando en la guerra civil estadounidense casi un siglo después. La lectura pública desencadenó celebraciones espontáneas en Filadelfia. La multitud derribó estatuas del rey Jorge y fundió el plomo para hacer balas en un acto simbólico de ruptura con el pasado colonial. Este fervor popular demuestra que, a pesar de sus limitaciones, la declaración canalizaba aspiraciones profundas de libertad y autodeterminación. La influencia de este documento trascendió las fronteras estadounidenses e inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre durante la Revolución Francesa, los movimientos independentistas latinoamericanos del siglo XIX y continúa resonando en las luchas por la democratización hasta nuestros días. Viajemos ahora hasta otro 8 de julio, pero de 1994, cuando fallecía en Pyongyang Kim Il-sung, el líder fundador de Corea del Norte. Su muerte marcó el fin de una era y nos obliga a reflexionar sobre las complejidades de los procesos de liberación nacional del siglo XX. Kim Il-sung nació en 1912 bajo la ocupación japonesa de Corea, un periodo de brutal explotación colonial que intentó erradicar la cultura, el idioma y la identidad coreana. Desde muy joven se involucró en la resistencia antiimperialista, uniéndose a grupos guerrilleros que luchaban contra los ocupantes japoneses. Esta experiencia formativa en la lucha anticolonial moldearía profundamente su visión política. Durante la ocupación japonesa, que duró de 1910 a 1945, Corea sufrió una explotación sistemática. Los japoneses confiscaron tierras, forzaron a los coreanos a adoptar nombres japoneses, prohibieron el uso del idioma coreano en las escuelas y convirtieron el país en una fuente de materias primas para el imperio japonés. En este contexto, la resistencia de Kim Il-sung representaba una lucha legítima por la liberación nacional. Tras la derrota de Japón en 1945, Kim Il-sung emergió como líder del norte, inicialmente con respaldo soviético. Durante sus primeros años implementó reformas progresistas significativas, redistribuyó la tierra entre los campesinos, nacionalizó las industrias estableciendo un sistema educativo de educación universal y de salud también, y promovió, por aquel entonces, de manera un tanto timorata, pero más que en otros lugares, la igualdad de género. Posteriormente, la guerra de Corea, del 50 al 53, marcó un punto de inflexión crucial. Los bombardeos estadounidenses destruyeron virtualmente todas las ciudades norcoreanas, matando aproximadamente al 20% de la población. Esta experiencia traumática profundizó el aislamiento del país y contribuyó entonces al desarrollo de una mentalidad de asedio que caracterizaría al sistema político norcoreano a partir de entonces. Sin embargo, desde una perspectiva socialista democrática, debemos ser muy críticos con la evolución autoritaria del sistema de Kim Il-sung. Lo que comenzó como una lucha antiimperialista absolutamente legítima, derivó gradualmente hacia un régimen personalista que contradecía los principios fundamentales del socialismo. La concentración extrema del poder, la supresión de la disidencia interna y la creación de un culto a la personalidad representan desviaciones graves de los ideales emancipatorios originales. Y saltemos ahora a otro 8 de julio de 2022, cuando el mundo se estremeció con el asesinato de Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, durante un acto político en la ciudad de Nara. Este suceso, perpetrado por Tetsuya Yamagami con un arma casera, conmocionó a una sociedad japonesa poco acostumbrada a la violencia política. Abe, que ocupó el cargo de primer ministro en 2 periodos, fue una figura profundamente controvertida en su país. Desde una perspectiva progresista, muchas de sus políticas merecen críticas severas. Su agenda nacionalista incluía intentos de revisar la constitución pacifista de Japón, una postura problemática respecto a sus crímenes de guerra japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y políticas económicas neoliberales que beneficiaron principalmente a las grandes corporaciones. Particularmente preocupante era su revisionismo histórico. Abe visitó repetidamente el santuario Yasukuni, que honra a criminales de guerra japoneses, generando tensiones diplomáticas con China y con Corea del Sur.
Sus intentos de minimizar atrocidades como las mujeres de consuelo coreanas representaban una negación de la justicia histórica que las víctimas del imperialismo japonés del siglo XX merecen. Sin embargo, independientemente de nuestras diferencias ideológicas con Abe, su asesinato constituyó un ataque fundamental contra los principios democráticos que cualquier demócrata debe defender. El recurso a la violencia política, sin importar las motivaciones, erosiona las bases de la convivencia democrática y debe ser rechazado categóricamente. En una democracia, las diferencias políticas deberían resolver con el debate o con las urnas, pero nunca a través del asesinato como hizo Yamagami, esta persona que actuó motivada por un resentimiento personal contra una secta religiosa de la Iglesia de la Unificación. Es decir, que había una especie de sentimiento no tanto ideológico, sino de cuestión religiosa que tenía esta persona. Así que, bueno, justamente hoy se cumplen 3 años de aquel momento. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Cerro 2003 decía: Alan, a Ayuso no le hace falta hacerse la loca. Bueno, yo creo que tiene razón, me equivoqué ayer al decir que se hacía la loca. Elisa añade: hola Alan, te escucho y no puedo evitar pensar en lo agotador que debe ser nadar a contracorriente en un país donde se premia la mediocridad con un 99,24% de los votos, se refiere al resultado de Feijóo en su congreso interno, mientras se arrincona a quien señala las verdades incómodas. Bueno, acuérdense de Pablo Casado siendo purgado del PP. A veces me pregunto si este país, el que aplaude a Rajoy y a Aznar como referentes éticos, no está ya atrapado en una distopía de baja intensidad donde todo se repite, pero con peor guión. Es una buena definición de lo que estamos viviendo ahora mismo. Sasquatch, ejerciendo aquí de periodista oficioso, dice: disculpe, señor Feijóo, aquí Sasquatch, de Barroso News. Si en las próximas elecciones sale elegido como presidente, ¿le otorgará un ministerio malceadolado? Si es así, ¿sería como ministro de Sanidad? ¿Propondrá a Amazon como vicepresidente? ¿Creará nuevas políticas de vivienda para aquellos propietarios que poseen una residencia ilegal en playas públicas? Como su mujer. Y conforme a la señora Ayuso, que obviamente es quien ostenta el liderazgo legítimo de su partido, ¿qué opinas sobre todo esto? Muchas gracias, Ayun. Qué periodista se ha perdido España, Sasquatch. Miguel dice: Feijóo ha pasado de presentarse como el líder moderado a copiar los discursos de Vox, perdiendo en el camino coherencia y credibilidad, mezclando populismo, victimismo y revisionismo político. Además, usar a los corruptos más vergonzosos de la historia de la democracia para denunciar la corrupción es indignante. No lo podría haber dicho mejor. Y para el día de mañana me gustaría leeros sobre los audios que hemos escuchado de Óscar Puente contra Paje, de lo que ha dicho la portavoz del PP, Esther Muñoz, sobre los pactos con Vox y Abascal vicepresidente, y sobre esta delirante propuesta de Vox de deportar a 8 millones de migrantes y también a sus hijos nacidos en España, o lo que ha ocurrido con Netanyahu y Trump siendo propuesto como Nobel de la Paz. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí el capítulo de hoy, martes 8 de julio. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.